En el 223 dice, el fabricante de un artículo ha determinado que el ingreso en dólares y en términos del precio de venta X está dado por y X igual a menos X al cuadrado medios más 190X. Vea que estas ya son funciones cuadráticas. ¿Cuál es el ingreso máximo que puede tener el fabricante? Noten que A en la cuadrática es menos un medio, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Por eso es que hablamos de un máximo. El vértice es el que corresponde al máximo. Siempre el valor de la X del vértice corresponde a las unidades. En cambio, la Y corresponde a las imágenes, a los resultados. ¿Ok? En este caso nos piden el ingreso máximo, o sea, nos piden la Y del vértice, que sería menos discriminante entre 4A. Ok, yo personalmente preferiría calcular la X del vértice y sustituir ese valor en la función para saber cuál es el ingreso máximo. Pero respetando el procedimiento que hizo la muchacha en este ejercicio, vamos a calcular primero el valor del discriminante, que es b a la 2 menos 4c. B es 190. Entonces 190 al cuadrado menos 4 por a, que es menos un medio por c, que es 0. Este 0 hace que toda esta parte se elimine, quedando solo 190 al cuadrado, que da 36.100. ¿Ok? Ahora, el y del vértice entonces sería menos discriminante entre 4 por a, que es menos un medio. Y esto evaluado nos resulta en 18.050. Entonces esa sería la respuesta correcta. En el ejercicio 224 dice, la ganancia G de una empresa por producir y vender cierto producto depende de la cantidad X en dólares que invierta semanalmente en publicidad. Está dada por entonces que la ganancia está dada por 70 más 150X menos 0,3X al cuadrado. ¿Cuántos dólares debe invertir a la semana en publicidad para obtener la ganancia máxima? Ok, vean que A es menos 0,3 negativo, es cóncava hacia abajo. O sea, el vértice es un máximo, es la parte más alta de la función cuadrática. Lo que nos preguntan es cuántos dólares, no nos están preguntando por cuál es la ganancia, por lo tanto simplemente nos están pidiendo el vértice, el eje de simetría o la X del vértice, como prefieran verlo. Entonces X es igual a menos B entre 2A, B es 150, entonces queda menos 150 entre 2 por A, que es menos 0,3, y esto evaluado nos da 250. Por lo tanto la respuesta es la opción A. En el ejercicio 225 dice, el área total de un cubo de arista X está dada por AX igual a 25X menos 6X al cuadrado. ¿Cuál debe ser la longitud de la arista para que el área total del cubo sea máxima? En realidad este ejercicio se podía hacer de dos maneras, porque ustedes también conocen cuál es la fórmula del área de un cubo, que es 6 lado al cuadrado, en este caso 6X al cuadrado. Si ustedes lo hubieran igualado esto a esa fórmula, también nos da el resultado correspondiente, pero hagámoslo como función cuadrática. Aquí A es menos 6, por lo tanto es cóncava hacia abajo, obtenemos un máximo. Nos preguntan cuál es la longitud, o sea, cuál es la X que produce ese máximo. Entonces nos preocupa por la X del vértice. ¿Ok? Si nos hubieran preguntado por el área máxima, lo que averiguamos es la Y. ¿Ok? Entonces, la X es menos B entre 2A, B es menos 6, P es 25 y entonces queda menos 25 entre 2 por A entre 2 por menos 6. Eso da 25 doceavos. Entonces, ¿cuál debe ser la longitud de la arista para que el área total del cubo sea máxima? 25 doceavos. De acuerdo a esto. ¿Ok? Ahora, en el ejercicio 226 dice, CH, la función dada por HT igual a 10t menos 4,t al cuadrado más 25. Bueno, si ustedes han llevado física, saben que eso corresponde a la caída libre de objetos, bueno, no a la caída libre, sino al lanzamiento de proyectiles, que describe la trayectoria a los 3 segundos de una piedra lanzada hacia arriba desde el techo de un edificio. ¿Cuál es aproximadamente el tiempo en segundos necesario para que la piedra alcance su altura máxima con respecto al suelo? Ok, entonces aquí A es menos 4,9, es cóncava hacia abajo, por lo tanto obviamente lo que se alcanza en el vértice es un máximo. La X del vértice es menos B entre 2A, B es 10, entonces queda menos 10 entre 2 por A, que es menos 4,9, entonces la X del vértice es 1,02. Ese es el tiempo necesario para que la piedra alcance su altura máxima, aunque se lance desde un techo. Ok, entonces es 1,02.
Más interesante hubiera sido que nos hubieran preguntado cuál es esa altura máxima, pero para ello sí hubiéramos necesitado saber a qué altura se encontraba el techo del edificio. Bueno, en el ejercicio 227 dice, el ingreso mensual y obtenido por vender X unidades de un producto está dado por IX 60X menos 0,01X al cuadrado. Ok, otra vez es negativo, es cóncavo hacia abajo, ¿verdad? Entonces el vértice es un máximo. Entonces, lo que nos preguntan es cuál es el número de unidades que se deben vender. Recuerden que el número de unidades es X. Otra vez nos piden es la X del vértice, que es menos B entre 2A. Aquí B es 60, entonces menos 60 entre 2 por menos 0,01 y esto nos da 3000. Entonces el número de unidades es 3000. Si nos hubieran preguntado por el ingreso máximo, entonces calculamos la Y del vértice o simplemente este 3000 lo evaluamos en la función y ya eso también nos da el ingreso máximo. Bueno, el ejercicio 228 dice, el ingreso F obtenido por vender X unidades de un producto está dado por 60X menos X al cuadrado. Otra vez A es negativo, es cóncavo hacia abajo, entonces el vértice es un máximo. ¿Cuántas unidades debe vender de ese producto para obtener el máximo ingreso? Otra vez nos piden simplemente la cantidad de unidades que corresponde a la X del vértice, que es menos B entre 2A. Este B es 60. Recuerden que B es el de la X a la 1. Entonces, menos 60 entre 2 por A, entre 2 por menos 1 y eso da 30. Entonces la respuesta es 30. En el siguiente ejercicio dice que si tiene 60 metros de alambre para hacer una cerca de una sola vuelta, o sea, solo una hilera, en un jardín rectangular sin que sobre alambre. Si la cerca se debe colocar únicamente en 3 lados, porque el otro lado limita con una pared, entonces simplemente estas dimensiones. Entonces, ¿cuál es el área máxima que se puede cercar? Ok, nosotros sabemos que es el ancho, ¿verdad? El ancho va a ser igual para ambas partes, llamémosle X y X. Todo el alambre es 60, entonces a todo el alambre le quito estos dos pedacitos que ya utilicé, que es menos 2X, ¿ok? El área de esto es 60 menos 2X por X, ¿ok? Entonces, largo por ancho, X por el 60 menos 12X. Esto da X por 60, 60X. X por menos 2X da menos 2X al cuadrado. A es menos 2, es cóncavo hacia abajo. Entonces el vértice es un máximo. ¿Ok? Lo que nos pregunta es cuál es el área máxima. O sea, nos piden la Y del vértice. Entonces, calculándolo mediante la fórmula menos discriminante entre 4A, obtenemos, bueno, B al cuadrado 60 al cuadrado menos 4 por A que es menos 2 por C. Esto da 0, entonces queda 60 al cuadrado que da 3600. Entonces el área va a ser menos el discriminante que es menos 3600 entre 4 por A que es menos 2. Entonces 4 por menos 2, resolvemos esto y eso da 450. Entonces el área máxima es 450. También podríamos haber hecho lo siguiente. Calcular menos B entre 2A. Menos 60 entre 2 por menos 2. Que eso daría 30, daría 15. Y ese valor de 15 lo evaluábamos en esta función. Poniendo 60 por 15 menos 2 por 15 a la 2. Eso también nos hubiera dado el área máxima. Bueno, esos serían los problemas de aplicación.